oyentes de Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Buenas noches, otra edición de nuestro panorama de noticias aquí en el Gigante de la Semana por Radio Mundus. Bueno, el planeta la está pasando mal. La pandemia de coronavirus es algo ya plenamente extendido, ha golpeado en los cimientos del planeta, en el punto de vista social, económico. Aproximadamente 3.000 millones de personas en el mundo, es decir, casi la mitad de la población, un poquito menos, el 44% de la población. Estamos en circunstancias de aislamiento social, es decir, debemos permanecer en las casas, debemos apenas ir eventualmente algún momento en la semana a abastecernos de víveres. Quedarnos en casa ha puesto sobre la mesa los cimientos débiles que tiene nuestra sociedad, puesto que si bien para sectores medios y medios altos el aislamiento social puede simularse como una vacación o un feriado, es verdad que los sectores medios y medios bajos la están pasando bastante mal en cuanto a que justamente no tienen la disponibilidad ni de espacios vitales, ni tampoco el acceso a los suministros mínimos de salud y de alimentos. Muchos trabajos están en circunstancias de total fragilidad, lo cual pone a cada sociedad, incluida la Argentina, ante un espejo en el cual la sociedad se ve y ve cuántos realmente están en una circunstancia de precariedad laboral que se nota en circunstancias como estas. Por eso justamente el planeta tendrá que rever qué va a pasar, según los infectólogos, que no logran establecer una fecha en la cual, digamos, se terminó esta crisis de la pandemia mundial, una crisis que desde el punto de vista sanitario es equivalente a lo que fue en su momento la peste negra o la gripe española, que se llevó millones de personas en un planeta más chico, en un planeta que no tenía la comunicación y la tecnología actual. Pero si bien ya estamos muy cerca de empezar a hablar del primer millón de muertos por la pandemia, la verdad es que los infectólogos dicen que el mundo no va a volver a ser el mismo desde el punto de vista sanitario, porque estamos ante una circunstancia en la cual aparentemente esto va a ser algo más recurrente de lo que nos imaginamos. Sin caer en teorías conspiranoides, sin caer en visualizaciones apocalípticas, podríamos decir que nuestro planeta va a tener un antes y un después. En nuestros editoriales, que hemos publicado también en TV Mundus y en nuestra revista Eco Informativo, manifestamos precisamente que no creemos que ese mundo sea tan idílico como algunos dicen, que hablan de la solidaridad. El presidente argentino Alberto Fernández dijo que estamos
en una guerra con un enemigo invisible. Y esto es así. Y en las guerras se ven los actos heroicos más inimaginados, pero también las peores miserias. Luego de esta crisis, si se supera, y habrá una lucha y un reacomodamiento hasta la siguiente crisis, si como dicen los infectólogos hay que irse acostumbrando a que este va a ser el mundo durante algunas décadas, hasta que podamos inmunizarnos de alguna manera contra todo lo que pudiera ser externo al cuerpo humano. Decíamos entonces, va a venir una lucha desencarnizada, va a ser una lucha, casi una guerra por reacomodamiento de clases. Y los pobres aplicarán todo el poder y la potencia de su poderío. Y los que estamos del otro lado, tenemos que establecer las resistencias y las organizaciones para no ser aplastados por ese reacomodamiento. No compramos la idea de un mundo idílico. Creo que por el contrario, luego que pase esta emergencia, cuando el horror de lo que nos está pasando se supere, vendrá otro horror, que es el horror del ganar espacios. Comenzamos nuestra inhabitual forma, de esta forma distinta, nuestra edición del Gigante de la Semana del día de hoy por Radio Mundos. En 2020, TV Mundos cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundos, Radio Mundos, Eco Informativo. 20 años de TV Mundos. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, Internet, Radio Mundos. El coronavirus en su variante COVID-19 sigue golpeando a nivel mundial. Al día de hoy, Pascuas de Resurrección para todos los que somos católicos ortodoxos, también para el resto de la cristiandad. Decíamos entonces que las circunstancias en el mundo son francamente difíciles. Hoy por hoy el país con mayor cantidad de infectados es Estados Unidos, con casi 600.000 infectados, pero también encabeza la lista de muertos, con 21.000 muertos. Vamos a redondear las cifras, ya que varían de hora en hora. No sabemos bien cuándo usted va a escuchar esto. Lo importante es tener una magnitud comparativa. Decíamos Estados Unidos el que mayor cantidad de muertos tiene, con 21.000. Le sigue Italia con 20.000 muertos. Este es un ranking macabro, un ranking que no nos gusta decirlo como si fuera algo deportivo, como si fuera una olimpiada, pero sí para ver la importancia de los sistemas de salud público. Estados Unidos sin sistema de salud público ya tiene 21.000 muertos, pero tiene 600.000 infectados, superando 5 veces al país que le sigue, que es Italia. Pero decíamos 21.000 muertos para los norteamericanos, 20.000 para Italia, 17.000 para España, 14.000 para Francia. Es decir, magnitudes increíbles, 10.000 para el Reino Unido. Turquía con otros 10.000. Irán, perdón, Turquía 1.000, nos equivocamos en la cifra. Irán con 4.000. Fíjense el origen y la rapidez de la conducta con un estado presente. China logró detener inmediatamente y tiene 3.300 y ya completó una semana sin nuevos infectados. Decíamos entonces, países como Rusia apenas tienen 106 muertos en una población casi equivalente a la de Estados Unidos. La diferencia está justamente en quienes tienen sistema de salud público y quién no. Y esto es lo que está haciendo la diferencia sustancial a nivel mundial. La Argentina todavía no ha llegado a los 100 muertos, más allá de que hoy por hoy Argentina está teniendo aproximadamente una cifra importante de infectados que se podría redondear en los 2.200, pero apenas 87 muertos. Y este ranking
macabro, como digo, no es un hecho deportivo ni amerita que se esté justamente todos los días poniendo cantidad de muertos sin ningún tipo de análisis. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de familias. La Argentina ha actuado en forma muy valiente con el presidente Alberto Fernández, con una cuarentena temprana que la derecha ha criticado y que recién a partir del 13 de abril se va a empezar a aflojar en algunos sectores esenciales, pero sigue siendo restrictiva para la mayoría de las actividades y la población. Decíamos esto, la importancia de los estados presentes. En el caso argentino, la cuarentena lo que busca evitar es que se colapse el sistema de salud público. Por lo tanto, Argentina está ganando días para reabastecerse de justamente respiradores, que no es lo mismo que ventiladores. De los 5 fabricantes de respiradores en América Latina, los argentinos disponen de 2, y esto por supuesto está permitiendo que se fabrique, se pueden hacer trabajando a tambor batiente apenas de 2 a 3 respiradores por día. Argentina suma, porque se suspendieron las exportaciones, con las 2 fábricas trabajando a full, suma 6 respiradores nuevos por día, y son 6 vidas que se podrán salvar si se existen estos respiradores. Reitero, no es lo mismo que los ventiladores, porque se confunden las cifras. Ventiladores se pueden hacer 150 por día, pero son distintas las circunstancias. Las empresas de tecnología que hacen estos respiradores manifestaban que es poco usual esta aparatología, por eso tienen este ritmo de fabricación. Cada aparato cuesta $10.000 y el Estado Nacional está asistiendo a la gente en sus casas, haciendo un fondo de emergencia para las familias, que si bien no es grande, $10.000 para muchos sectores implica la diferencia entre comer y no comer. Se duplicaron las asignaciones universales por hijo, se dieron aumentos a los jubilados, a los sectores monotributistas, sectores A y B, se les ha dado una ayuda equivalente justamente a ayuda familiar. Hay sectores que no logran estabilizarse, como por ejemplo taxistas, que en realidad ustedes saben figuran como empleados dependientes, pero la verdad es que no, ellos alquilan sus taxis, por lo tanto si no trabajan no pueden pagar el alquiler, y los troperos no les ceden en el valor, porque dicen que por menos de eso no quieren arriesgar las unidades. Hay sectores como los gastronómicos que tienen sueldos bajos y que sin embargo su ganancia implícita y escondida está en las propinas que no existen porque los restaurantes no trabajan. Sectores que están pasándola mal, muy mal, y que por supuesto ahora se están liberando mínimamente. La educación es un punto esencial. La educación tuvo que salir corriendo en casi todo el mundo a de golpe ser educación online, y esto, bueno, ha trabajado el mundo con esto. La educación ha sido el sector que más se ha movilizado, el sector digamos del educativo a nivel mundial ha tenido un golpe de adelanto de futuro tremendo, ha sido un salto inmediato hacia adelante, un futuro que se veía venir, sobre el que se venían trabajando, llegó ya, ni siquiera a la vuelta de la esquina, sobre la misma vereda que veníamos todos, y esto seguramente va a tener un después, esto sí va a tener un después, contrariamente a nuestro editorial donde hablábamos de que esto difícilmente sea el país idílico, el mundo idílico que algunos están diciendo para sostener, levantar el ánimo, porque concretamente lo creen. Bueno, creo que en realidad creemos que va a haber un reacomodamiento en el campo educativo, lo cual también desde el punto de vista gremial va a tener que ser revisto y ver si esto no es la justificación de algunos ajustes en el campo educativo también. Vamos a ver cómo se desempeña esto y cómo se reacomoda el panorama. En el caso de Argentina, el 80% de las actividades están paralizadas. Los bancos son los únicos que no están a tono con la situación. El gobierno nacional dispuso un crédito blando por el mes de abril. Vamos a ver si la cuarentena se prolonga mucho más del mes de abril, equivalente a una masa salarial para que todos puedan pagar los salarios. Pero los que son reacios y están entorpeciendo esta operativa son los bancos. Los bancos son el sector social que no se está poniendo a tono, que sigue con su especulación, rechazan cheques. El Banco Central seguramente tendrá que tomar algunas medidas.
El gobierno nacional ha girado 120.000 millones de pesos a los... 120.000 millones de dólares, lo cual en pesos es una cifra impresionante, es casi la mitad de lo que las provincias reciben en el año. Ha sido girado en base a emisión a las provincias para que puedan sostener su actividad económica, que ha caído en una cantidad importante. Algunos dicen que la recaudación ha caído entre el 85 y el 90%, lo cual es lógico. La inflación es lo único que está detenido, más allá de que estamos viendo que en los sectores de alimentos algunos lugares están incrementando, por ejemplo en sectores como los lácteos, están incrementando hasta en un 100% los valores. Las frutas y las verduras, las hortalizas, están aumentando un 60, un 70%. Hay mucho criterio especulativo con excusas a flor de piel, el transporte, la dificultad del trabajo, la recolección, la comercialización trabada. La cuestión es que los alimentos se han disparado. Algo que el gobierno está atendiendo, el gobierno está tapando agujeros a cuatro manos. El presidente Alberto Fernández, en el caso argentino, se muestra muy activo, apenas duerme algunas horas, casi no sale de la Casa Rosada y está tomando decisiones todo el tiempo, con videoconferencias permanentes con los gobernadores y con su gabinete. Vamos a la segunda pausa y en instantes retornamos acá, ya nuevamente con justamente esta edición especial del Gigante de la Semana en plena crisis de coronavirus. En 2020, TV Mundo cumple 20 años. En los próximos días, grandes novedades en todos nuestros productos. TV Mundo, Radio Mundos, Eco Informativo. 20 años de TV Mundo. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, la economía, la pobreza, internet, Radio Mundos. Revista Eco Informativo, 37 años haciendo periodismo independiente. Revista Eco Informativo del grupo TV Mundos. En ecoinformativo.com.ar, gratis en PDF. Venezuela es uno de los países de América Latina que más ha trabajado con el tema del coronavirus. Uno de los países que ha sido más activo en esto y que por supuesto ya está marcando 3 días sin nuevos casos. Venezuela posterga un mes más todavía el aislamiento social. El presidente Nicolás Maduro manifestó que primero está la economía. Cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional le negó un préstamo a Venezuela para la compra de insumos médicos, tanto a Venezuela como a Irán. Ese préstamo se lo ha terminado dando Rusia y China, y la asistencia en remedios se la ha dado Cuba. La cuestión es que Venezuela, que es uno de los mejores casos en cuanto a cómo está conteniendo la crisis a nivel mundial, bueno, por supuesto también es uno de los países que tiene menor cantidad de muertes en nuestro continente. Por supuesto que se nota nuevamente la presencia del Estado, la acción del Estado bolivariano, que precisamente sostiene. ¿Cuántos muertos tiene Venezuela? Apenas tuvo 9. ¿Cuántos infectados? Apenas 175. La 10ª parte de lo que tuvo la Argentina. La acción de Venezuela es ejemplar a nivel mundial. Escuchamos algunas palabras del presidente Nicolás Maduro. Está gestándose una gran transformación civilizatoria de los valores que van a mover la humanidad hacia el futuro, y eso va a generar cambios revolucionarios de diversa intensidad en todas las culturas y en todos los sistemas políticos, económicos y sociales de la humanidad. Creo que en este momento precisamente los pueblos están generando una gran maduración de su conciencia social, de su conciencia política.
Está prácticamente más del 60% de la humanidad en cuarentena. Están todos los países del mundo, todos los países afectados por esta pandemia. Y en todos los países se está dando el debate sobre el tema de la salud pública, sobre el papel del Estado, sobre la inversión pública, sobre la responsabilidad compartida social del padre Estado, del padre protector que tiene que ser el Estado, sobre la distribución de la riqueza, sobre la igualdad. Gran debate, no solo en Estados Unidos, donde los 30 millones de pobres están ahorita amenazados de la pandemia, donde hay 17 millones de nuevos desempleados, hace 3-4 días para acá, más de 17 millones. No solo en Estados Unidos, donde destruyeron cualquier vestigio de salud pública, no existe salud pública en Estados Unidos, sino en Europa, la Europa del estado de bienestar, la Europa culta. Lo que dijo Nicolás Maduro es el planteo. Según la OIT, los primeros cálculos iban a perderse 25 millones de puestos de trabajo. La cifra está quedando lamentablemente muy reducida en cuanto a que fue muy cautelosa la OIT. Al día de hoy, para que se den una idea, solamente en Estados Unidos se han despedido a 12 millones de personas. Fíjense, el caso norteamericano no solamente tiene la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de infectados, sino la mayor cantidad de despedidos. Estados Unidos no solamente no tiene salud pública, sino que tampoco tiene legislación laboral. Por lo tanto, los trabajadores no tienen ningún derecho en Estados Unidos, son despedidos sin más. Esto es lo que Nicolás Maduro empezaba a desarrollar justamente en su programa de radio, La Hojilla, donde entre otras cosas se está viendo qué países tienen realmente leyes sociales. El presidente de Francia, un liberal, no un ultraliberal, pero sí un liberal de centro derecha, al principio de la crisis dijo: de acá tenemos que aprender que el Estado tiene que existir. Y estamos viendo Estados Unidos, el país donde mayor cantidad de desocupados se han generado por la crisis. En Argentina, fíjense, hay un montón de convenios laborales que habíamos manifestado recién en el bloque anterior. Techín despidió 1.400 empleados. Entonces, muchas empresas están empezando a despedir. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos leoninos atroces que están en circulación a nivel mundial están permitiendo esta fragilidad, esta precariedad laboral que el mundo va a tener que decidir cuando pase esta crisis. Señores, ya está disponible la revista Ecoinformativo, como siempre, no por la crisis, sino como siempre, gratis, ecoinformativo.com.ar. Ustedes tienen ahí nuestra edición de la revista Ecoinformativo. La tapa obviamente es el caos por el tema de la pandemia. Y nuestra empresa se enorgullece de que estamos trabajando en 2 etapas, que una ya está cubierta y se puede ver a través de tvmundus.com.ar. Se puede ver otro nuevo canal que hemos inaugurado, que es Comunicación TV, Comunicación con K TV. A finales de mayo ya va a aparecer reformulado el sitio de internet comunicación.com.ar, que lo estamos rearmando. Es un sitio que tiene casi 20 años, pero lo estamos haciendo nuevo ante esta emergencia educativa para liberar, como siempre fue así, porque esto fue siempre así en nosotros, liberar todos nuestros contenidos para que la humanidad comparta el conocimiento, porque el conocimiento es de todos. Señores, nada más, agradezco a mi equipo, Raúl de Sousa en la operación técnica, hoy todos trabajando a distancia. En exteriores, Raúl Azambloc, o sea, mundo y exteriores internacionales, Raúl Azambloc. Andrés Pescara en economía, Parley Simpson en sociedad, Raúl de Sousa, como dijimos también, en archivos. ¿Quién les habló? Daniel Docampo Espada. Los invito a seguir atentos con este problema de la humanidad. Nada más, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao.